Bienvenidos a su programa Aullando con la Verdad, con su anfitrión Francisco Morales. Y en esta ocasión me complace en presentar a una mujer excepcional, la psicóloga Carla Miriana Bañuelos Figueroa. Se recibió de psicología en la Universidad de Xochicalco, en Mexicali. Realizó una maestría en terapia familiar y pareja en el Centro de Terapia Familiar y de Pareja, CEFAP. Tiene diplomados en hipnosis ericksoniana por la UNAM y el Instituto Milton Erickson, en terapia familiar por el Centro Universitario de Baja California y en terapia breve basada en soluciones. Su campo de experticia es la terapia con adolescentes, adultos y familias. Y el día de hoy nos viene a hablar del tema del estrés en los estudiantes con las clases virtuales. Así que antes de comenzar con la entrevista, Carla, ¿de dónde nació ese interés por la psicología? Y en específico el interés por la terapia ya sea familiar, hacia adultos y hacia adolescentes. Okay, muchas gracias, Francisco. Gracias por invitarme a tu programa. ¿Y cómo nació mi interés por la psicología? Ese fue desde que estaba en secundaria. Me acuerdo que en secundaria una maestra nos enseñó acerca de la psicología, entonces me pareció interesante y luego empecé a platicar un poquito más con la psicóloga de la escuela y como que no se me llamó mucho la atención, me dio así como esa curiosidad de qué padre que hablen con los alumnos, que te escuchen, que te acompañen en situaciones que puedas vivir como adolescente. Y luego me parecía muy interesante lo que la otra maestra nos enseñaba sobre pues lo que estudiaba la psicología, el comportamiento, la conducta. Entonces todo eso me fue llamando la atención y desde secundaria tuve esa inquietud y de ahí dije, no, yo quiero ser psicóloga. Y ya en la preparatoria como que se afianzó más porque teníamos clases que podíamos elegir ya al final del semestre, del quinto, sexto semestre. Y ahí recuerdo que elegí la clase de psicología, entonces como que reafirmé más mi curiosidad, lo que me gustaba y ya, entonces de ahí ya fue como nació que me enfocara en esta carrera. Y la terapia familiar fue ya cuando yo estaba ya como estudiante de la licenciatura, en la etapa de prácticas profesionales, me tocó ir a un hospital psiquiátrico que está aquí en Mexicali, y en el hospital tienen como muchas áreas, entonces yo estuve en varias, ¿no? Menos internada. Estuve en el área de consulta externa, estuve en el área de niños, de adolescentes, y cuando llegué al área de terapia familiar, ahí fue cuando conocí lo que era la terapia familiar, cómo trabajaban con los sistemas, con los contextos, donde le daban más prioridad a la persona que al diagnóstico. Entonces todo eso me fue como atrapando, se me hizo también muy interesante y ya de ahí fue como, esta área es la que me gusta. Y pues terminando ya lo que era las prácticas y la licenciatura, pues ya me enfoqué en estudiar un poquito más acerca de la terapia sistémica, y ahí es donde empecé a estudiar hipnosis y luego me fui a la maestría en terapia familiar sistémica. Perfecto, sí, de ahí se derivó y se decantó hacia la maestría que tomaste. Ahora, ya con el tema que sí. nos vienes a tratar, es sobre el estrés que están sufriendo actualmente los estudiantes con respecto a las clases virtuales. Ahora cuéntanos, ¿cuáles piensas que son las causas del estrés de los estudiantes al tomar estas clases virtuales? Sí, fíjate que he tenido la oportunidad de conversar con varios estudiantes, y ahí nació el interés por este tema, y escuchando sus experiencias, pues me compartían, pues para empezar, el reto de adaptar las clases a este sistema digital, la parte donde de repente pues se sentían como pues para empezar fuera de contexto, ¿no? Como que estás en tu casa, está tu mamá o tus familiares, quienes viven con sus familias,
hasta el perro, ¿no? Entonces mencionaban como estas partes de tener como todos estos distractores alrededor, entre voces, ruidos, etcétera, pues conllevaba un reto para ellos, ¿no? Como estudiantes, el contexto. La otra parte, el no poder tener como ese contacto, pues, humano, cara a cara, en persona con sus maestros y compañeros, también les generaba como un poquito de estrés porque decían, pues ahora cómo me expreso, cómo participo, cómo resuelvo ciertas dudas, como que se me dificulta hacerlo a través de la parte digital. Entonces también fue este otro punto, el hecho de que pues no hay esa rutina que se tenía de, me levanto, me voy a la escuela, regreso a mi casa, sino que ahora pues todo es dentro de la casa, desde pues ser estudiante, trabajar desde casa, entonces no hay otro espacio donde el estudiante se mueva. Y pues también me compartían que eso les generaba estrés, como que estar siempre en el mismo ambiente, viendo a las mismas personas, donde antes pues su cuarto era su lugar de descanso, de recreo, ahora es el lugar donde trabajo, donde estudio, donde hago todo, entonces eso también conlleva como bastante estrés. Entonces, ¿tú dirías que hay una gran diferencia entre el estrés ocasionado en clases presenciales con respecto a las virtuales? Así es, porque en clases presenciales, si bien es cierto, también se da el estrés con los estudiantes, como por ejemplo el presentar una tarea, un examen importante, el llegar a tiempo, el traslado, por ejemplo, el tener a lo mejor que afrontar situaciones con, por ejemplo, desde el carácter de algunos maestros, de los mismos compañeros, o sea, presencialmente también, ¿no? Hay ciertos factores que pueden conllevar al estrés y pues ahora en esta parte de ser estudiante, en esta, digamos, era digital o en este espacio que estamos ahorita teniendo para aprender, se agregaron más factores, ¿no? A esto. Yo me imagino, porque también desde la parte de los maestros, que también se tuvieron que adaptar a este nuevo sistema virtual, donde tuvieron que rehacer toda la planeación de clases, y luego que hay personas que todavía no son nativas digitales, inclusive los mismos jóvenes que no son nativos digitales, sino que son nativos de las redes sociales. Adaptarse a todos estos nuevos sistemas es un factor muy grande de estrés. Así es, todo este proceso de adaptación. Y entonces, ¿de qué manera puede llegar a repercutir estos niveles de estrés en la salud del estudiante, ya sea a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional? ¿De qué manera se refleja? Bueno, tomando en cuenta que el estrés es una alarma, ¿no?, que se enciende en nuestro cuerpo, una alarma física que pone en alerta nuestros sentidos, que también nos lleva a tener cierto estado de agitación, porque al final de cuentas el estrés no es malo hasta cierto grado, pero cuando esta alarma ya se mantiene mucho tiempo encendida, es decir, siempre nuestra atención está como enfocada en ahora cómo va a ser esto, ya esos nuevos cambios, cómo voy a enfrentar estos retos, es como si la alarma se enciende y nunca se apaga, puede ocasionar ciertas repercusiones físicas, ¿no? Por ejemplo, desde insomnio, dificultades para comer, aumento de peso o pérdida excesiva de peso. También hay personas que reportan que, por ejemplo, se les cae el cabello o empiezan a tener dificultades para memorizar, para retener información, para organizar sus tiempos. Dificultades para expresar sus emociones o tener ciertos estallidos emocionales también pueden ser síntomas o más bien complicaciones derivadas de mantener esta alarma encendida por mucho tiempo. No olvidemos que cuando el estrés se disparan también hormonas como el cortisol, la adrenalina, que mantienen a la persona como mucho más tiempo alerta, y eso pues genera también tensión física.
Entonces, la expresión de estas hormonas es como una retroalimentación negativa en ese aspecto, que estás alimentando el estado de alerta y el estado de alerta está alimentando esas hormonas y a su vez así va el deterioro físico y mental, me imagino. Así es. Ajá. Ahora, ya que tienen, digamos, el problema estos muchachos sobre los niveles altos de estrés, ahora tú como psicóloga, ¿de qué manera ayudas a canalizar este tipo de estrés en los estudiantes? Claro, en dado caso que ya hayas tenido pacientes que hayas manejado el estrés con ellos. Sí, en primera instancia, bueno, los invitamos a aplicar, bueno, les decimos como a aplicar primero la parte de reorganizar, ¿no? Es decir, si pretendemos como hacer lo mismo que hacíamos cuando éramos estudiantes de manera presencial, probablemente pues va a ser complicado. Entonces los invitamos a reorganizar sus tiempos, sus rutinas, a preparar un espacio específico en casa donde sea tu espacio de estudio, es decir, no en la cama, no en un lugar donde yo descanso, en el sillón, sino los invitamos como a buscar una esquinita, una mesita, un lugar exclusivo para estudiar. Es a practicar algunos ejercicios de respiración. Por ejemplo, hay un ejercicio de respiración y relajación que le llamamos relajación progresiva de Jacobson, que ha sido una buena herramienta que les invitamos a los estudiantes a practicar en las noches, por ejemplo, antes de dormir o en las mañanas al despertarse, y consiste únicamente en tomar aire, y cada que toma el aire el estudiante va tensando o distensando al soltar el aire una parte de su cuerpo, desde la punta desde su frente hasta la punta de los dedos de sus pies. Entonces los invitamos a practicar este tipo de técnicas, ¿no? De respiración, de relajación, y como te comentaba, de reorganizar sus tiempos, sus actividades, y también de identificar aquellos pensamientos que probablemente no les están siendo útiles, que únicamente a lo mejor pueden obstaculizar un poquito su desempeño. Y también los invitamos a tener esta tolerancia, es decir, a no autoexigirse demasiado, porque una de las trampas del estrés es como me exijo, y eso me genera más estrés, sino también ser un poquito comprensivos de que estamos aprendiendo a adaptarnos a esta etapa, que es algo nuevo, que pues llegó de repente con esto de la pandemia, y también se vale ir poco a poco, o sea, no es como, tengo que resolverlo todo ya y tengo que hacerlo todo ya de golpe, sino date tu tiempo, date tu espacio, y tal vez bajes un poco de calificaciones, tal vez no te salga todo bien como solía ser cuando ibas de manera presencial, pero tomar en cuenta que estamos aprendiendo, ¿no? Que es una etapa y que hay que ir paso a paso. Esas son algunas de las sugerencias que les hacemos a los chicos. Ya si, por ejemplo, esto lo solemos dar en charlas, talleres virtuales, si ya, por ejemplo, ellos identifican que es algo mucho más recurrente, que ha interferido, por ejemplo, en su desempeño a nivel escolar, pero de una manera pues bastante complicada, que les ha traído otro tipo de consecuencias emocionales, porque hay quienes se acercan y nos dicen, tengo crisis de ansiedad, tengo crisis de estrés. Ahí ya los invitamos a tomar un proceso de psicoterapia individual para poder explorar el contexto, la situación, y entonces construir soluciones eficaces de acuerdo a esa situación en específico. Lo anterior que te comenté es a manera como muy general. Perfecto. Entonces, de manera general es tratar de hacer nuevos hábitos en estos nuevos contextos, ejercicio de respiración, y además tratar ya de canalizar el estrés hacia otras actividades. Sobre todo me imagino que los nuevos hábitos son de, como dices, de tener un lugar específico para trabajar, para de esa manera mentalmente tener ese espacio designado a trabajo, y de aquí para acá es para recreación o para descanso.
Así es, que puedan hacerlo de esa forma. ¿Y algún consejo que le puedas dar a los profesores en esta nueva etapa con respecto a la gestión de sus alumnos, con esta nueva etapa de clases virtuales? Lo mismo invitamos a los maestros también a que ellos se vayan dando también este tiempo de aprendizaje y de adaptación. Es decir, vamos poco a poco, también ha sido un proceso complicado para los alumnos, pero también para los maestros, porque adaptar sus clases, el poder dirigirse a los estudiantes, y ellos saben como maestros que cada estudiante tiene su estilo, su manera, entonces también ha sido un poquito complicado como encontrar ese canal, ¿no? Para transmitir la información. Y entonces siempre los invitamos también a que tengan esa paciencia con ellos mismos como maestros, que no se autoexijan demasiado, que vayan también aprendiendo conforme a la marcha, poco a poco, y esa comprensión hacia sus alumnos, de que también para ellos es algo nuevo, que pues implica muchos retos, desde adaptarse a las clases como también a la tecnología, que a veces que si se va el internet, que si no hay buena señal, que si se va la luz. Entonces son varias cosas que no están del todo en las manos del maestro y tampoco están del todo en las manos del estudiante. Entonces, lo que está en sus manos, irlo manejando como poco a poco, ¿no? sin llegar como a autoexigirse o exigir de más, porque es un proceso de aprendizaje y de adaptación para ambas partes. ¿Algunas palabras antes de terminar la entrevista? Gracias a ti por este espacio. Este es un tema que me gusta mucho compartir. Tenemos un taller gratuito que se llama Manejo del Estrés con estudiantes en tiempos de pandemia, que ya lo hemos dado una colega y yo para diferentes universidades, y con todo gusto, si alguna universidad está interesada en recibirlo, pues puede hacérnoslo saber, y es gratuito. Entonces es una herramienta que nosotras, bueno, digo nosotras porque lo diseñamos una colega y yo, mi colega, la psicóloga Cristina Podaca, y nosotras lo construimos, y pues es una forma también de aportar, como poner nuestro granito de arena en esta situación que estamos viviendo, porque ha representado un reto. Y entonces, pues gracias por la invitación, a acompañarlos a atravesar, digamos, este desafío de ser estudiantes desde casa, porque es un desafío. También conlleva que puedan identificar herramientas y recursos personales que pueden ayudar, ¿no? a atravesarlo de una manera mucho más amable. Muchísimas gracias, Carla, por tu información. Aquí pondremos en los comentarios el enlace a la página de Carla Bañuelos, para que cualquier asunto que quieran atender de índole psicológica se pongan en contacto con ella. Y esto fue Aullando con la Verdad, y los esperamos en la siguiente transmisión.